Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este tercer encuentro de este ciclo de charlas virtuales del proyecto arqueológico Yocabil, que, bueno, denominamos en qué estamos trabajando, charlas de divulgación abiertas a la comunidad, y, bueno, celebrando los 35 años del proyecto arqueológico Yocabil, que no es poco, así que estamos muy contentos. Hoy me acompaña Catriel Greco, que me va a ayudar en la coordinación de esta charla, y vamos a contar con las presentaciones de Natalia Petrucci y de Valeria Palamarchuk, que después vamos a hacer la presentación más formal. Bueno, hoy sí, estamos todos en una ciudad diferente. Natalia está en La Plata, Vale está en Buenos Aires, Catriel está en San Luis y yo estoy en Morelia. Así que algo bueno de la virtualidad, digamos. Voy a compartir mi pantalla, ahí me avisan si se ve bien. ¿La ven? Todavía está cargando. Ahí Ahí empezó. está. ¿Sí? Bueno, Ahí para está. los que no nos vieron antes, si es la primera vez que se conectan, este ciclo de charlas está pensado para divulgación del conocimiento arqueológico, y vamos a repasar diferentes aspectos de la historia milenaria de los antiguos habitantes del Valle del Yocabil, en la provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, a partir de lo que nuestras investigaciones arqueológicas han podido ir iluminando. Bueno, antes que nada, feliz, a ver si pasa el power. Creo que mi compu está un poco colgada. No pasó, ¿no? Todavía no. Ahí va. Feliz día de la primavera, feliz día del estudiante, para todos los chicos, y también es el día del fotógrafo, así que bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a los fotógrafos y en especial a Luis Villagra, que es un fotógrafo y guía de turismo del Valle, que además es amigo del proyecto, y varios hitos que han estado circulando y que hemos usado para escribir por su aporte a nuestro trabajo. Y bueno, no nos quedaron, queremos pedir una disculpa, que la vez pasada no pudimos transmitir por Facebook, tuvimos hay unos problemas de permisos con las cuentas de Zoom para hacer la transmisión. Entonces le queremos agradecer de nuevo a María Laura Jiménez, que es informática de la Oficina de Coordinación Administrativa del CONICET, que ya la adoptamos en el proyecto arqueológico Yocabil, ya es parte de nuestro proyecto, y ella nos está haciendo el favor de hacer la transmisión a la página de Facebook. Así que bueno, esperemos que también por ahí nos estén viendo bien. Y como no nos quedaron comentarios o preguntas del encuentro anterior, vamos a pasar directamente a la primer charla del día de hoy, que va a estar a cargo de Valeria. La charla se llama Las pequeñas casas cuentan una gran historia, avances en las investigaciones arqueológicas en el Colorado, sur de Yocabil. Valeria es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área arqueología en el año 2009, es investigadora adjunta del CONICET y jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Arqueología Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. De hecho, Vale fue mi profesora, mi maestra, cuando yo estudiaba. Se integró en el proyecto arqueológico Yocabil en el año 98 como estudiante. Actualmente investiga los procesos de cambio en sociedades agropastoriles en el sur de Yocabil, que a inicios del segundo milenio experimentaron transformaciones desde la organización social en comunidades aldeanas de pequeña escala, un poco lo que estuvimos viendo en la charla anterior con las presentaciones de Romina Espano y de Jennifer Baigorria, hasta el desarrollo de sistemas integrados por grandes poblados concentrados tipo Pucara, de algo que también nos va a estar hablando Catriel en la próxima presentación. Su investigación se centra en el análisis de los espacios domésticos. Los trabajos de campo se enfocan en la localidad arqueológica El Colorado, donde ha realizado relevamientos de sitios y excavaciones de espacios domésticos. Realiza estudios sobre estilos alfareros de la época en los valles calchaquíes desde un enfoque que considera la integración de las características tecnológicas y expresivas. En esta charla presentará los resultados de los últimos trabajos de campo,
y laboratorio en 2 casas del Colorado, destacando algunos ejemplos novedosos que llaman a reflexionar sobre la importancia patrimonial de estos sitios. Así que bueno, Vale, todo tuyo el espacio. Voy a dejar de compartir. Voy a intentar compartir mi pantalla. Mientras Vale comparte, mientras ella hace la presentación, nos pueden ir dejando comentarios en el Zoom o en la página de Facebook, y los vamos a leer, saludos o preguntas para Vale cuando termine su presentación. Bueno, me avisan si se ve, si hay algún inconveniente en la transición de las diapos, y también si necesitan que vuelva de mis divagues por las ramas, los coordinadores están autorizados a traerme de vuelta. Si voy a controlar el tiempo. Públicamente. Bueno, la verdad que es una alegría estar acá compartiendo algunos de los resultados de nuestro trabajo, que ya va llevando varios años en esta localidad. Esta charla voy a presentar los resultados de los últimos trabajos en el sitio del Colorado, y puntualmente voy a hablar sobre 2 casas que relevamos y excavamos a lo largo de ya varios años, 4 temporadas de excavaciones. Es un trabajo muy lento, que no terminan las excavaciones en sí, continúa el trabajo en el laboratorio, y que está dando muy buenos frutos, pero que continúa, no está concluido. Estudiar estas casas nos permite acercarnos un poco a la vida cotidiana de la gente, en este caso de la vida cotidiana de familias campesinas, que vivieron por siglos en este punto del valle. Bueno, lo que les quería comenzar a contar es que conocimos este lugar en el año 2001, en un paseo que hicimos con la señora Paula Suárez, que en ese entonces vivía en Amaicha. Yo era estudiante en ese momento, la conocí a la señora Paula Suárez porque ella es ceramista, y me acerqué a ella para conocer fuentes de arcilla que ella explotaba. Entonces me llevó a la zona de Tres Cerritos, donde ella había trabajado como pastora, y entonces conocía perfectamente todo el sur de la zona del Cajón, del flanco de la Sierra del Cajón, porque ella en su trabajo cotidiano transitaba, caminaba por ese lugar. Y me quiso llevar a el Colorado, porque como sabía que yo estudiaba arqueología, ella había visto que había muchas tejas en superficie, que había restos de pircas, de recintos, y le parecía que era algo que me quería mostrar para que conociera. Y la verdad es que en ese entonces vi que el lugar era bien interesante, paseamos toda una tarde por el lugar, vimos que había arquitectura dispersa, con muros muy bajitos, pero diferentes, bien variados. Y también había tejas cerámicas de diferentes estilos que daban cuenta de una historia muy larga de la ocupación del lugar. 10 años después, recién 10 años después, pudimos retomar la posibilidad de estudiar en ese lugar, y de hecho diseñamos un proyecto para trabajar específicamente en el sitio de manera intensiva, porque este sitio además era casi desconocido en el mundo académico. Ahí la vemos a Paula Suárez y Daniel Suárez en ese momento, en 2001. Bueno, para ubicar la historia de estas 2 casas que yo les voy a presentar, que estuvimos trabajando en el Colorado, quiero hacer primero una muy breve contextualización de esta historia en la historia macro-regional, digamos, regional de Xocavil. Vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. Como vimos en la charla de Juan Pablo Carbonelli, las poblaciones cazadoras que comienzan a poblar este espacio lo hacen hace miles de años, posiblemente 10.000 años atrás, ya estaban circulando por la zona. Hace unos 2.000 años, como vimos en la charla de Jennifer Baigorria y Romina Espano, comienzan a desarrollarse las primeras aldeas, la gente se asienta, construye casas, se mueve menos, empieza a producir alimentos a través de la cría del ganado, a través de los cultivos, florecen los estilos alfareros, empieza a producir mucha cerámica, y esta modalidad de vida también es bastante estable en el tiempo, dura mucho tiempo. A comienzos del segundo milenio, en torno al año 1000 podemos decir, empieza a haber un reordenamiento de la población, de la demografía y de la organización política en la región.
empiezan a armarse centros poblados grandes. La gente se empieza a concentrar para vivir, para producir, y se integra políticamente en lo que en el tiempo van a ser los grandes pucarás. Son muy conocidos en la historia de nuestros valles, por ejemplo, Quilmes, Rincón Chico, Famabalasto, Loma Rica, puedo mencionar varios. Cuando los incas hacen su entrada en escena, invaden influyen e invaden este territorio en su expansión imperial, eso sucede en torno al siglo XV, es un proceso también prolongado. La gente continúa poblando los pucarás, pero también aparecen nuevos asentamientos de la mano de esta expansión imperial y aparece nueva gente de la mano de los incas que aparecen en el territorio. Tenemos luego el proceso expansivo de la conquista y colonia europea, comienza en el siglo XVI, y la época republicana hasta la actualidad. Tenemos que destacar que la época de la conquista y la colonia representó sí un cambio muy importante en la modalidad de vida de estas poblaciones. Se abandonan los centros poblados tipo Pucará, muchas poblaciones son trasladadas hacia otros lugares, dentro de los valles y fuera de los valles, se fundan nuevos pueblos totalmente con otra planta, que son los pueblos que en el tiempo van a ser las ciudades y poblados que continúan en la actualidad. Las casas que trabajamos en el Colorado dan cuenta de varios siglos. Me voy a correr acá. Ahí está. Entre el siglo VIII a la actualidad, hasta el siglo XXI. Es decir, en todo este largo proceso que yo de manera visual dividí de manera representativa en función de la duración de cada una de estos momentos, podríamos decir, vamos a tener representados la época de las últimas aldeas, la época de donde se desarrollan los pucarás, la época de expansión incaica, la época de la conquista y la colonia, y la actualidad, con el orden político republicano. Pero, si bien suceden todas estas modificaciones tan importantes a nivel de la historia de las poblaciones en la región, vamos a ver que las ocupaciones en el Colorado van a mantenerse de manera continua, encadenada en el tiempo, pero siempre en una pequeña escala. En el Colorado no va a haber un pucará, no va a haber una instalación incaica, no se va a desarrollar un poblado con las tramas que tienen los poblados actuales. Vamos a ubicarnos un poco en el espacio. Estamos en el sur de Xocavil. Ahí va. Ahí está marcado el Cerro del Colorado. Esta es una imagen de Google Earth. Se llama el Colorado porque está formado por roca de ese color, son granitos de color rojizo que conforman el cerro. Y en las cercanías tenemos varios sitios que son referentes muy conocidos de la zona. Por ejemplo, el Pucará de Ingamana, que también se conoce como Cerro de la Cruz o Cerro Mendocino, o el Tambo Incaico de Punta de Balasto, también un poco más al sur, o pegando la vuelta hacia el Valle del Cajón, el conocido también Pucará de Famabalasto. Bueno, cuando comenzamos a hacer nuestras indagaciones en el sitio, lo hacemos utilizando múltiples líneas para conocer este espacio. Por ejemplo, imágenes satelitales, fotografías aéreas, y luego también hacemos caminatas en el terreno y mapeamos, o sea, registramos cada uno de los puntos que consideramos relevante para la investigación arqueológica. Así pudimos ver que hay en esta localidad, digamos que está delimitada por lo que les mostré, el Cerrito Colorado, gran cantidad de puntos interesantes, más de 60 puntos con arquitectura o concentraciones de objetos cerámicos, principalmente fragmentos cerámicos, que corresponden a diferentes momentos. Identificamos lugares que definimos como áreas domésticas, posibles lugares funerarios, estructuras para el manejo de agua como canales, campos de agricultura, lugares para encerrar animales, ganadería y lugares de reparo. Acá es interesante mostrar, si se ve la flechita de mi cursor, estoy señalando,
el emplazamiento de estos lugares que detectamos, porque nosotros recorrimos todo el cerro, nos subimos a las laderas, a la cima y demás, pero los puntos arqueológicos los encontramos en el pie del cerro y en la ladera baja. En esta zona el río Santa María discurre muy muy cerquita del quiebre de pendiente de la sierra. O sea que están todos concentrados en esta zona baja. Pero de estos 60 y pico de puntos interesantes, acá les voy a contar nuestro trabajo intensivo en 2 de esos lugares, que son 2 casas, 2 lugares de habitación de familias, que representan una ocupación continua por más de 10 siglos en el espacio del cerro. Acá los nombro caso 1 y caso 2, voy a empezar describiendo el primer caso 1, que en función de, digamos, una organización cronológica. Voy a empezar por la casa más antigua. Bueno, el primer caso, una casa a finales del primer milenio. Bueno, hace unos años empezamos a incorporar dentro de nuestras metodologías de trabajo de campo el uso de drones, fotografía aérea a baja distancia con dron. Esto nos da unos resultados muy lindos, como por ejemplo, la imagen que vemos acá es un mosaico construido con cientos de fotografías tomadas por el dron. Tiene una etapa muy linda de trabajo en el campo que es divertida, porque es el vuelo de un aparato, todos nos emociona mucho, y después tiene una etapa de trabajo en la computadora donde se generan este tipo de imágenes con las que trabajamos en las pantallas. Acá tenemos a Catriel Greco, que es el experto en el manejo tanto del dron en el campo como luego para generar estas imágenes que hizo él. Entonces, gracias a esta técnica pudimos tener imágenes como esta que complementan el registro que habíamos tenido en el terreno y nos permiten ver mucho mejor la disposición de la arquitectura. Por ejemplo, no sé si ven acá estas líneas, hay que empezar a entrenar el ojo para verlo. Acá también hay unas líneas, pero lo vamos a aclarar así. Acá definimos un rectángulo muy grande, que es un recinto, que nosotros vamos a proponer que es un área de habitación. Luego acá hay un murito bastante grande, que es un muro de contención de todo este sector. Y luego, este otro recinto, que vamos a decir que es un área de cocina, que está funcionalmente vinculada al área de habitación, o sea, está usado por la misma gente, pero que se construye en un momento un poquito posterior a la construcción de este recinto. Es decir, que esta casa nace con esta estructura y luego se le adosa esta otra donde se dedican a, por ejemplo, cocinar. Acá lo que les quería mostrar es la disposición caótica que tenemos de las piedras cuando nos acercamos a una primera instancia de observación en el terreno. Esto está calcado de esta imagen anterior que vimos con el dron. Algunas líneas de piedra se ven con claridad, otras se ven bastante, pero se intuyen porque están tapadas por muchas piedras caídas y derrumbadas. Sin embargo, dentro de esta disposición caótica de piedras derrumbadas de esta estructura que era una casa, nosotros vimos que había, bueno, por un lado, esta planta de cimientos. Por otro lado, algo acá con un arreglo muy particular, digamos, unas piedras distribuidas en líneas. El proceso de excavación nos sirvió para proponer como hipótesis que estas líneas eran una columna caída. ¿Y por qué pudimos sugerir esto? Porque existen antecedentes en la región que muestran que esta es una pauta de construcción, una manera de construir casas que ya se conocía un poco más al sur. Por ejemplo, en sitios también algo más antiguos, como el Alamito, en el campo de Pucará, había estructuras como estas, que tienen cimientos de piedra, columnas de piedra y muros de barro, de tapia, de barro apisonado, que en este caso se conservaron fantásticamente. O ejemplos como los del Valle de Ambato, acá hay una foto del sitio de la Rinconada de Ambato, que tiene una técnica constructiva similar. Columnas de piedra
cimientos de piedra y muros de barro. Bueno, nosotros lo que vamos a proponer es que esta casa está construida con una técnica similar a la que vimos en estas otras fotos. Sin embargo, por las características del emplazamiento, acá la erosión trabajó y se llevó la parte de barro de las estructuras. Entonces vemos solamente los cimientos de piedra, que son los que les muestro acá. Esta ya es ese recinto cuando está avanzado el proceso de excavación. Entonces se define con mucha claridad el muro, los muros que son muy muy prolijos. La abertura del ingreso al recinto pensamos que era por esta zona, está bastante deteriorado. En la excavación pudimos encontrar 2 pequeños fogones, una olla rota en el lugar y sepultada, tapada por la columna. Acá estaba la columna caída, es decir, la olla estaba acomodada al lado de la columna, que cuando se cae, la revienta. Un agujero de poste preparado con piedras, un poste para sostener el techo. Por eso sabemos que esto era un espacio techado, y sumando todas estas características, la vasija, el techo, los fogones, vamos a decir que este es un área de habitación, donde además encontramos cantidades de esquirlas de cuarzo, de lascas de cuarzo. Pensamos entonces que estaban produciendo algún tipo de objeto, algún artefacto, quizás puntas, quizás raspadores, puntas de proyectil, en cuarzo, estaban trabajando dentro de la casa. Hay también bastante cerámica, aparece toda fragmentada. Acá vemos otra vista, donde se puede ver cómo la prolijidad de la construcción. Y es lo que quedó, se conservaron los cimientos de piedra. Los muros de barro se los llevó el viento y el agua. Pasamos al segundo recinto, que se construye un poquito después de la construcción de la habitación que les mostré. La arquitectura es algo distinta, son unos muritos de piedra más simples, 3 muros bien definidos, y acá adelante un muro muy muy bajito. Pensamos que esta pequeña casita tenía 4 postes acá de madera, ubicados en cada esquina, y un techo, una suerte de galería o cobertizo para el trabajo. ¿Y por qué decimos que es para el trabajo? Porque decimos que es para cocinar. Encontramos un fogón muy grande, con mucho material quemado, restos de vegetales, hueso quemado, cerámica también tiznada, está armado con algunas piedras que están todas carbonizadas, se cocinó con gran intensidad acá. También apareció al lado de la entrada, este es el acceso, un cuadradito de piedra a ras del suelo, nosotros lo llamamos una caja, por ponerle un nombre, que estaba conteniendo un montón de sedimentos de color blanco, bien distintos a los sedimentos del piso, de la estructura. Nosotros lo mandamos a analizar, se hicieron análisis químicos y se determinó que el contenido, esos sedimentos que estaban cuidadosamente guardados, era calcita, carbonato de calcio. Por algún motivo, en este espacio donde se cocinaba también se estaba guardando ese material, pensamos para algún proceso de trabajo, pero no sabemos bien para qué se pudo utilizar. Encontré un dibujo muy bonito de Oscar Rojas, que representa perfectamente la idea que tenemos sobre cómo se pudo estar usando, inclusive en la forma del dibujo, un lugar con un techado y abierto al frente, cómo se pudo estar usando este lugar para cocinar. El dibujo además es una escena que nos completa con cosas que no encontramos nunca en el Valle de Yocavil. Están representadas las esteras, objetos que se pierden con el tiempo, se deterioran, recipientes de calabazas, la ropa, los textiles de la gente. Bueno, quizás nosotros hacemos mucho énfasis en cuestiones como la arquitectura, cómo están construidas las paredes, o cómo es la cerámica que aparece, o cómo son las piedras que tallaban. Y eso tiene que ver con que es el material que encontramos. Pero sabemos que hay muchísimos otros materiales de enorme importancia en la vida social de la gente en estas casas que se nos pierden.
se nos pierden, pero los podemos pensar, los podemos imaginar, y una manera muy linda de hacerlo es a través de este tipo de representaciones, de escenas de la vida cotidiana. Bueno, ahí ya estoy por las ramas. Volviendo, perdón. Les conté que acá había un fogón. Ese fogón nos permitió tener carbones, semillas carbonizadas que mandamos a fechar, y obtuvimos una antigüedad en torno al siglo VIII y el siglo IX. Esto es bien coherente con los tipos de alfarerías que estábamos encontrando en el lugar. Entonces ya pudimos situar en el tiempo la ocupación de este espacio, entre el siglo VIII y el siglo IX. Pasemos ahora sí al segundo caso. Cuando empezamos a recorrer la zona, en la segunda casa, que se ubica unos 300 metros más al sur de la anterior que les mostré, encontramos cantidad de cerámicas muy parecidas a las que vimos en la casa que les mostré recién, que se ubicaba entre el siglo VIII y el siglo IX, pero también cerámicas más modernas. La arquitectura que vemos en superficie, acá tenemos otra representación hecha a partir de relevamiento con dron, es tardía, es bastante más moderna que esos estilos cerámicos. Entonces estamos pensando que probablemente este espacio se ocupó en torno al siglo VIII, siglo IX, sin embargo la arquitectura quedó tapada o quedó desmantelada cuando se construyen estas casas más nuevas. Yo les voy a mostrar ahora la reconstrucción de etapas de construcción que pudimos hacer combinando el análisis de estas imágenes y también las excavaciones. En esta casa, por ahora, excavamos solamente en su totalidad esta estructura, que vamos a decir que es un lugar techado donde se vivía, es la habitación. Entonces, en una primera etapa de construcción, hipotéticamente la ubicamos en el siglo XII, XIII, se construye una especie de terraza. No sabemos muy bien cómo continúa porque queda tapada por nuevas edificaciones de la casa en sí. Y esta es la planta característica de muchas de las casas tardías, ¿sí? Y con tardías quiero decir la época de los pucará. Cuando se fabrica, se construye esta pequeña casa, en paralelo están funcionando, por ejemplo, a 3 kilómetros más al sur, el enorme pucará del Cerro Mendocino. Entonces, en torno al siglo XIV vemos que se construye esta casa compuesta por el espacio techado, el lugar donde se duerme, se cocina, y un enorme patio o área de actividades múltiples que están integrados, que en muchos casos tenían galerías. Bueno, se construye luego un murito ampliando el área disponible de trabajo, tipo patio, y posteriormente la casa deja de funcionar como un espacio residencial. En torno al siglo XVII, XVIII, se construyen una serie de tabiques internos que dividen el espacio interior de lo que antiguamente había sido un espacio de residencia y se lo transforma en un espacio, nosotros vamos a decir que es de almacenaje. Alrededor del siglo XIX-XX, además se agregan otros pequeños muros, muy simples, que vemos acá en las superficies. Bueno, acá hice un dibujo bastante naif de una posible reconstrucción de la casa. Para aclarar un poco, este sería el recinto que excavamos, el área techada, donde se cocina, se duerme. Vamos a proponer que podía tener algún tipo de galería, pero a lo largo de 300 años también tenemos que pensar que estos acondicionamientos de los patios, de los lugares, pudieron también ir cambiando. La galería pudo estar también en la parte del fondo. Como no excavamos todavía esta parte, no lo sabemos. Esto es una posibilidad, porque sabemos que este tipo de casas solían tener galerías. Y en estos patios se trabajaba, ocurría gran parte de la actividad de la familia. Y luego pusimos una chacra en la parte del frente, donde pensamos que estaban las siembras, ¿no? Esta casa se ocupó, como dije, por cerca de 300 años. Por lo tanto, en la época que llegan los incas al valle, sigue ocupada. En la época de la
conquista y la colonia temprana, sigue ocupada, siempre funcionando como casa. Posteriormente, como dije, en el siglo XVII-XVIII, ya no se usa más como casa, se transforma el espacio de habitación, este recinto que excavamos, fabricándole unos muritos bajos que dividen este espacio interno en 4 sectores, se cierra la puerta, se tapia, ya no hay ninguna puerta, los muros quedan muy bajitos, y no tiene techo. Entonces, por eso proponemos, además dejan de aparecer carbones, dejan de aparecer muchos de los materiales que definen el piso de la casa, y por eso proponemos que pudo ser un lugar para almacenar cosas de la vida en el campo. ¿Qué cosas pudieron ser? Bueno, se nos ocurre forrajes, papas, algún tipo de cereal. No lo sabemos con certeza y es muy difícil de establecer, porque no quedan residuos quemados vegetales para analizar. Es un tema pendiente. Bueno, les voy a mostrar de manera muy rápida algunas líneas de estudio que estamos desarrollando en esta casa, en esta última casa que les mencioné. Por ejemplo, el estudio de los hallazgos cerámicos. Hay cientos de fragmentos de alfarerías que fuimos recuperando en las distintas ocupaciones en esta casa. Y lo que es muy interesante es que encontramos estilos, modas, nos muestran las modas de época. Entonces, la presencia de estos diferentes estilos también nos están dando pistas sobre el largo tiempo que se usó este espacio y esta casa. Para profundizar en un caso de análisis de la cerámica, este es bien interesante, es un trabajo que estamos haciendo con la doctora Irene Lantos, que trabaja en análisis de química orgánica, ella es arqueóloga, pero se especializa en el análisis de los residuos que quedan impregnados en el interior de la cerámica. Son residuos invisibles con el ojo, no los vemos. Sin embargo, a través de distintos estudios químicos se puede obtener una caracterización de esos materiales que quedaron impregnados. ¿Y por qué quedaron impregnados? A través del uso. Cosas que se van guardando en el interior de las cerámicas, los alimentos, las bebidas, van penetrando en su interior, van rellenando sus poros y persisten a lo largo del tiempo. Y con técnicas muy específicas de laboratorio se pueden identificar. ¿Qué pudo identificar Irene? En fragmentos de alfarería que corresponden a los inicios de la casa en el siglo XIV, al tipo Santa María, que tenían restos de residuos de lípidos, de grasas de origen animal y vegetal. Es decir, que tinajas como la que representa este gran fragmento de cuello, muy parecida a esta, que en realidad es un modelo que puse de modo ilustrativo y que es una pieza de museo, este tipo de tinajas se estaban usando en esta casa para guardar y para ofrecer alimentos, ¿sí? Para servir alimentos, quizás en circunstancias especiales. Bueno, esto es un estudio muy, muy novedoso, con el cual estamos contentos porque es uno de los primeros resultados que tenemos que identifica un uso en relación a los alimentos de esta cerámica de estilo Santa María. También se analizó un puco y otro fragmento más. Así que hay 3 vasijas Santa María en esta casa que sabemos que se usaban para servir alimentos. Otra línea de estudio que apenas voy a mencionar porque es el tema íntegro de la charla de Natalia, que sigue a continuación, es el de los restos vegetales, que se recuperan mediante distintas técnicas, que les va a contar Natalia, pero yo les quería contar que en esta casa estamos encontrando restos de semillas y otras partes de los vegetales que se carbonizaron y que por eso sobrevivieron al paso del tiempo, no se deterioraron. Encontramos semillas de poroto, de chañar, de maíz, de algarrobo, y muchas semillas muy interesantes, porque también es un hallazgo sumamente importante para la arqueología de la región, semillas de trigo y de cebada. ¿Por qué es tan importante? Porque estas son semillas que entran en las Américas, desde el Viejo Mundo, desde Europa, con la conquista. Y vemos que en esta casa campesina, en esta casa indígena, se empieza a consumir este recurso a partir del siglo
XVI. O sea, es un ingreso muy temprano de este tipo de recursos en una casa campesina local. Bueno, finalmente, yo les había comentado que además de estas dos casas hay muchos otros puntos de interés arqueológico. Algunos de ellos también más cercanos en el tiempo que nos permiten seguir armando eslabones de esta historia, que es una cadena muy larga. Por ejemplo, hay restos de fincas que están actualmente abandonadas, que funcionaron durante los siglos XIX y XX. O sea que prácticamente hasta la actualidad tenemos 1200 años de historias, de ocupaciones, en distintas casitas que están en un frente de 400 metros en la base de este cerro. Para cerrar la charla, quiero retomar algunas de las cosas que ya les fui contando que me parecen importantes. La primera es que en el sitio tenemos evidencia de una muy larga historia de ocupación continua, de una presencia continua en el territorio, ¿sí? Siempre hubo gente viviendo al pie de este cerro. Esa ocupación fue siempre de pequeña escala, siempre fueron residencias de familias. Más allá de los macroprocesos históricos que yo les contaba al principio de la charla, las grandes transformaciones demográficas, más allá de que unos pocos kilómetros al sur se estuviera creando un gran Pucará, acá eso no pasa, la gente está integrada con la gente del Pucará, se conocen, digamos, se frecuentan, están integrados, pero la escala de la residencia no va a cambiar en este espacio. Y vamos a reforzar esto de que están integradas las familias a este cambiante escenario social de la región. ¿Y cómo podemos decir o afirmar esto? Bueno, en un punto estamos viendo que hay, por ejemplo, maneras de construir las casas que vemos en las casas que les mostré en el Colorado, que existen, se reproducen en otros puntos de la región, de Yocaví y del noroeste, ¿sí? Del mismo modo, vemos que los estilos de cerámicas que están usando en estas casas también son estilos regionales. Es decir, que no hay una producción de algo muy diferente o muy, digamos, que represente que no están compartiendo las cerámicas que están circulando en toda la región. No, están compartiendo todas esas cerámicas. Están compartiendo también, por ejemplo, redes de integración macrorregional. Yo me olvidé de comentarles que en la última casa encontramos muchas esquirlas de obsidiana, muy pequeñas, lascas de obsidiana, estaban tallando en esa casa, quizás puntas de proyectil, porque son muy chiquititas las lascas. Eso nos da una pista de que la gente que vivía en esa casa está integrada a circuitos de intercambio de las obsidianas, que es el vidrio volcánico, que viene de la Puna, a cientos de kilómetros, y que es excelente para la talla de puntas de proyectil, por ejemplo. Bueno, para cerrar, la investigación nos está ofreciendo información novedosa para la arqueología del noroeste argentino. Lo quise destacar a través de estas 3 líneas de investigación que estamos desarrollando. Y lo último y muy importante, quiero destacar que es un lugar muy relevante como patrimonio arqueológico e histórico. A veces perdemos de vista o pensamos que lo más monumental, lo más grandioso, es lo que tiene un valor patrimonial más relevante, lo que puede ser explotado turísticamente, lo que es más fácil de interpretar en una visita veloz. Sin embargo, estamos viendo que en estas pequeñas casas, cuando hacemos una investigación intensiva, obtenemos muchísima información sobre la historia, y es una información que es muy relevante también para las poblaciones actuales, poder establecer la continuidad de la ocupación del territorio, y lo que quiero destacar también es que a veces cuando vemos estas evidencias más pequeñas, más someras, no tan monumentales, son los lugares que están más en peligro, porque no se los valora o no se los considera un patrimonio a cuidar. Entonces fíjense cómo estas pequeñas casas, estos pequeños lugares no muy monumentales, están dándonos un montón de pistas para armar la historia de la presencia de gente a lo largo de muchísimas generaciones en el Valle de Santa María hasta la actualidad.
Bueno, para cerrar quiero mostrar simplemente algunas escenas muy lindas del trabajo en el campo. El equipo de trabajo, que es excelente. También nos divertimos, también nos cansamos mucho trabajando. Esta es la casa en la que siempre estamos, en Punta de Balasto. Hubo visitas de escuelas, de los alumnos y docentes de la Escuela 357 de Punta de Balasto, en abril del 2018. Esperemos que cuando volvamos al campo se puedan retomar estas visitas, sería espectacular. Y bueno, agradecimiento a muchísima gente que ha participado de las campañas y que colabora permanentemente. Bueno, quiero especialmente a Rodrigo Chaile, Jesús Chaile, que nos lleva en su camioneta a trabajar siempre, Diego Arjona y Oscar Arjona, que trabajaron con nosotros también, y Jonathan Villanueva y Waldo Villanueva. Bueno, lo dejo aquí y si hay preguntas. Gracias, Vale. Buenísima la charla, me encantó. Muy bonito el PowerPoint y muy clara la explicación. De hecho, por ahora no tenemos preguntas, creo que fue tan claro. O tan aburrida. No, estuvo muy bonita, de hecho. Estuvo muy clara realmente. Vamos a aprovechar para ir leyendo algunos saluditos. Y bueno, de todas maneras, la charla de Natalia también está conectada con los trabajos de Vale, así que seguramente después van a salir preguntas que pueden contestar las dos. Entonces, bueno, vamos a leer algunos de los saludos de acá del Zoom, después pasamos al Facebook. Bueno, buenas tardes de Sonia Lancelotti, compañera del equipo. Tani, veo y escucho bien. Bueno, está Miriam conectada. Saludos de Irene Lantos, que Vale la mencionó, ha hecho parte de estudios. Nos dice feliz día de la primavera. Verónica Williams está conectada también, la directora del IDECU. Jenny Baigorria, qué buen trabajo, felicitaciones, de Juan Montegu. Muy buena, Vale, de parte de Jenny. Agus, hola, muy buena charla. Acá hay una pregunta. ¿Tienen alguna hipótesis sobre para qué se podría hacer el depósito de calcita? La verdad que no. Es un espacio que vimos que está dedicado a la cocina, pero no sabemos si solo a la cocina, si se estaban haciendo algún otro tipo de trabajos. No sabemos, y sería muy bueno tratar de ver si hay algún tipo de memoria, de indagar a través de entrevistas, respecto a qué usos pueden tener este tipo de sedimentos. La verdad que no sabemos. Pues bueno, Sol Grimoldi, compañera del también equipo. tenemos otra pregunta, si querés que vaya echando. Sí, dale. Bueno, tenés varios saludos también de distintas personas. Agradecen que ha sido muy clara la exposición, se ha podido escuchar muy bien. Y Niki Sanemeterio nos pregunta dónde estaban los cultivos. Bueno, los cultivos, actualmente el río discurre muy cerquita del pie del cerro. No sé si en la antigüedad, si siglos atrás eso era así. Si era así, el franja para cultivar en este momento es corta, digamos, entre el pie del cerro y la barranca del río, habrá unos 200 metros. Bueno, todo ese sector estuvo utilizado por estas fincas que yo le mostré en el siglo XIX y siglo XX para cultivos. De hecho, encontramos canales para regadío, que están perfectamente marcados, que hacían llegar el agua del río hacia esas fincas. Del lado de enfrente también hay estructuras, o sea, cruzando el río Santa María, entre el río y la ruta, también hay algunas estructuras de piedra que delimitan sectores y pensamos que también podía haber cultivos ahí. ¿Tenés otra, Catri? ¿O saludos del Facebook? Sí, bueno, sí, hay varios saludos. Uno que te quería comentar es que ha saludado el señor Navarro, Eugenio Navarro, del Museo ¡Ay, Navarro! de Balasto.
No lo mencioné, pero Eugenio Navarro es una persona que siempre nos está apoyando también y un enorme entusiasta de la arqueología. Tiene su museo espectacular, Intiquilla, en Punta de Balasto, que todos tienen que ir a conocerlo. Bueno, también está presente Claudia Ibáñez, la directora de turismo de San José, que manda saludos. También, hay muchas personas que están diciendo que están agradeciendo, como Alejandro Vera, María Laura Casanueva, que dice que es muy interesante toda la charla, muy completa. Y también tenemos otra pregunta por acá sobre restos humanos, si se han encontrado restos humanos. Sí, hemos encontrado restos humanos en distintos lugares. Por ejemplo, hay un esqueleto que está florando en una cárcava, muy, muy deteriorado, y ahí quedó. Vladimiro Weiser, en la década del 20, visita el lugar y excavó algunas tinajas, urnas funerarias, que corresponden a los estilos San José. Para el que conoce algo de cerámica va a entender lo que les digo. Son unos grandes tinajones que contenían entierros de niños. Él excavó alrededor de 7 de estos entierros, que actualmente se conservan estas piezas en el Museo de La Plata. Yo las pude ver, o sea que ahí hubo registro de entierros de niños al pie del cerro. Además, hemos encontrado algunos restos que están debajo del muro de una de las casas que excavamos y que hemos dejado intactos. ¿Podrías aclarar este tema de la cárcava, cómo es? De la cárcava. Claro, me dijiste que había unos entierros que estaban en la cárcava. Eso quiere para explicar que eso es el tema que se está erosionando y que se está perdiendo. Están erosionando, es un lugar donde hay una erosión activa por el agua de la lluvia, cuando baja torrencialmente, genera como unas zanjas, unos zanjones, a eso llamamos cárcava o correntía. Eso va erosionando el terreno y va generando unos frentes que son como perfiles naturales, y en uno de esos perfiles naturales afloran unos pequeños huesitos. Entonces sabemos que ahí hubo alguien enterrado. Es esperable que a lo largo de estos tantos siglos de historia, la gente ha sido enterrada en distintos puntos del espacio. No detectamos ningún lugar que podamos decir un gran cementerio, una gran área funeraria. Pero de todos modos, nosotros en esta etapa de la investigación estamos dedicados a excavar las casas, que es lo que les conté ahora. Bien. Tengo una pregunta acá interesante también de Juan Montegu, que dice, los registros de megalitos, ¿qué serían? ¿Son tipo las huancas de Tafí o de otro tipo? No, no son como las de Tafí, no son estelas talladas, simplemente son piedras grandes, por eso le dijimos megalitos, que queda como más importante, más interesante, pero son unas piedras grandes, naturalmente rodadas, caídas por la ladera del cerro, pero están como puestas en valor. Hay 2 o 3 de estas que hemos visto que tienen unos pequeños muritos de piedra al pie. Unos muritos más o menos, no muy formales, ¿no? Son unas líneas de piedras al pie de esta gran piedra. Entonces, por eso decimos, eso puede ser un megalito, puede ser una piedra que tiene un valor simbólico, pero no lo sabemos con certeza. Sí sabemos que en el mundo andino se adoraban muchas piedras, el cerro, el río, distintos lugares tenían potencia, eran simbólicamente muy importantes y a veces las grandes piedras lo eran. Bien. Tenemos otros comentarios. Irene dice, hermosa exposición. Yani Ayusa, una amiga del Valle que siempre nos está viendo, excelente charla, Vale. Romina, hermosa charla, Vale, clarísimo y muy bonito sitio. Matías Calina pregunta, ¿podría ser que el carbonato de calcio fue el resultado de la calcinación de valvas? Sé que se usa para el rapé. No lo sé. Lo voy a investigar. Si me podés pasar a algún lugar donde pueda leer sobre este dato que nos estás pasando, va a venir bien. Bueno, ahora sí tenemos, aparecieron muchos comentarios acá en Zoom.
Nurit, impresionante la larga historia de esa casa, excelente charla y muy buen trabajo. Sandra Alanis, excelente Valeria, muchas gracias por tu trabajo, no solo en el campo, sino también Sandra Alanis, perdón, Sandra Alanis trabajó en el sitio, fue participante de una campaña. Excelente. Esteban Villalba, excelente explicación y muy didáctica. Vale, ¿no se encontraron más elementos de la colonia española? Bueno, en esta casa que les conté, no. Es el único dato, la única pista, y de hecho fue lo que nos alertó en el momento de la excavación. La persona que se dio cuenta de que esas semillas eran de trigo, porque yo, en una total ignorancia sobre los recursos vegetales, juntaba los granitos, pero no sabía qué eran. Y Jonathan Villanueva, que estaba trabajando con nosotros, dice, eso es trigo. Y ahí se nos abrieron los ojos porque nos está indicando una temporalidad muy particular el trigo. Nos dice que es de época colonial, mínimamente. Muy bien. Acá tenemos y respondiendo a esto no encontramos otra cosa, no. Muy bien. Una pregunta de Rubén Quiroga, el exdirector del Museo de Santa María. Dice, excelente exposición Valeria, una pregunta. ¿Cómo estarían ubicados jerárquica y socialmente estos grupos en relación a los que estaban asentados en sitios con grandes estructuras monumentales tardías, incluyendo las del periodo Inca? Sí, es una excelente pregunta, porque nosotros proponemos que estas familias estaban integradas a esos grandes poblados. Sin embargo, no sabemos muy bien cómo eran sus relaciones. Si, digamos, cómo se vinculaban con ellos, si era una vinculación cotidiana, si tenía que ver con determinados momentos del calendario, festejos o reuniones para trabajar, para hacer actividades en conjunto. Pensando, por ejemplo, en el Gran Pucará de Ingamana, el Cerro Mendocino, hay una conexión visual. Si salís al patio de la casa, al fondo de la casa, ves el Pucará del Mendocino. O sea que la relación hasta es visual de lo que está pasando en el Pucará y viceversa. Inclusive estas casas están ubicadas hacia el norte de una gran, ¿cómo sería? Un gran acceso hacia el interior de la Sierra del Cajón. O sea que quizás también su ubicación en ese lugar pudo llegar a tener algún tipo de función estratégica de control de ese acceso al interior de la sierra. En el Muy bien. Tenemos otra preguntita también del profe Quiroga que dice, el carbonato de calcio, ¿podría estar asociado a la apatita descubierta en Rincón Chico? No, de hecho lo analizamos por una técnica que se llama difracción de rayos X, lo hizo María Cecilia Fuertes en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y pudo ver que eran sedimentos naturales. De hecho buscamos a ver si podía ser apatita, y no lo es. Si lo hubiera sido, saldrían unos picos característicos en el diagrama que no están. Así que lo que sabemos es que son sedimentos naturales, y además de carbonato de calcio tiene cierta proporción de cuarzo, una pequeña proporción de arcilla, es decir, que aparentemente son sedimentos. Bien. Bueno, hay solo un par de comentarios más acá en Zoom. Betina dice, excelente exposición, muchas gracias. ¿Cómo, Catri? No, sí, tengo una pregunta más en Facebook para Sí, terminar. déjame, cierro acá y terminamos con esa pregunta. Matías Calina te dice, dale, luego les envío por mail la información que decías, ¿vale? Gracias por la charla. Y Miriam Tarragó dice, en relación a la pregunta del profe Quiroga, familias campesinas que estarían ocupadas en las actividades del campo y la producción de alimentos. Sí, sí, también, claro. Catherine, si querés terminar de leerlos de Facebook. Bueno, sí, tengo una pregunta y la última hacemos, y la pasamos. Sí. Dale. Igual pueden dejar las preguntas en el Facebook y las vamos a ir respondiendo, porque ya hemos venido haciendo también eso anteriormente. Cualquier duda que surja después durante estos días, las podemos también responder. Cris Conte pregunta si la cerámica encontrada, digamos, ¿a qué fase pertenecería de acuerdo a las clasificaciones? ¿Cuál de todas las cerámicas sería la pregunta? Urna, nos menciona él. La urna.
La urna correspondería dentro, bueno, evidentemente que conoce la periodificación, así que le respondo puntualmente a él, la secuencia de las fases. Es una urna fase 3, la seriación del Santa Mariano, de Perrota y Podestá. Sería una fase 3. Muy bien. Entonces, en Facebook ya está. ¿Ya está los comentarios? Bueno, tenemos un montón de saludos, ¿eh? Te saluda Mariano Corbalán, manda saludos. Gabriela Musabach, que es una hermosa charla, también manda saludos. Emilia Yuchi, muy buena iniciativa, Vale tan clara como siempre para contar. Cintia Mamondes, siempre es un placer escucharte, Valeria, impecable tu explicación. También saluda a Silvia Manuale, Belén Daiso. Belén también fue parte de las campañas. Sí. De varias. Leticia Burlin también manda saludos a todo el equipo, dice que es una muy buena exposición. Bueno, Eva Rizoma también saluda diciendo que es una muy buena exposición, pero ya había leído que es quien preguntaba sobre los restos humanos. También está Cristina Molina y Valeria Castiglioni. Sí. Que son el equipo trabajando actualmente. María Laura Casanueva dice que está muy interesante la investigación y es muy completa tu presentación. Rafael Ramos dice gracias por hacerlo sencillo. Felicitaciones. Bueno. Vale aclarar que estuvimos trabajando mucho en eso y ha sido un gran esfuerzo de todos los que están presentando el tema de qué lenguaje usar y cómo hacer las presentaciones de PowerPoint. Sí. Y agradezco en eso mucho a los coordinadores porque también nos han dado apoyo para detectar las cosas complicadas de nuestra manera de hablar y de presentar las figuras y demás. Sí. Así que bueno, muchas gracias por la presentación, Vale, y por todos los comentarios y las preguntas.